Graciela Sallefranque por la 88.5. Disparen, babosos. Es un solo hombre, ¿me escuchan? ¡No sean cobardes!, gritó a los conscriptos. Al hijo de puta que no dispare, lo mato aquí mismo, agregó, con un tono de voz a punto de destemplarse de tanta furia crecida y apuntándoles con su Mannlicher. Los soldados dispararon. Pasaron bala de nuevo y otra descarga de los Mauser salió hacia aquellas piedras. Astillaban ese pequeño trozo del cerro El Guardián, de donde les impedía el avance las balas de un único Winchester. Valenciano ya se aprestaba a volver a su punto de tiro, despegarse de la ladera y comenzar a tirarle de frente, cuando escuchó un tiro de fusil que cayó desde los peñascos de arriba. Luego otro. «Le dimos, mi sargento», gritó la voz del cabo Ugarte, allá en lo alto, en la posición que le había ordenado tomar. «¡Es uno solo!», volvió a gritar. Valenciano respiró con algo de alivio. Sabía que con el cabo y los soldados sobre la ladera, haciendo puntería a voluntad, todo ese asunto no tardaría mucho. Pero le mortificaba hasta la ira haber perdido tanto tiempo en la refriega, sobre todo porque era un hombre nada más quien los tenía allí, arrastrándose como bichos de monte, cubriendo apenas unos centímetros en cada avance. Hubiese preferido 1000 veces pelear contra 10 o 15 en un combate a muerte, en lugar de estar allí, con su tropa, dando lástima ante un solo rifle, mientras el gallego Antonio estaba seguro de ello. Ya se encontraba en territorio chileno muy adentro. Jamás imaginó en su condición de soldado verdadero que uno de esos ovejeros de la misma ralea de aquellos que se habían dejado matar durante la campaña los iba a mantener a raya por un lapso inconcebible. La rabia le nublaba los ojos y le dejaba los dedos como garfios, porque no había podido con la misión, porque su propio honor militar se caía a pedazos minuto a minuto en aquella batalla torpe, inútil, de baja monta. ¿Cuánto tiempo había pasado? De verdad, no sabría decirlo con precisión, pero era la cantidad exacta para que su amor propio fuera humillado. Por un instante apenas evaluó la situación. Ya no tenía nada que perder, salvo la vida. Todo lo demás estaba perdido. Había fracasado. Se veía allí pegado a esa pared de piedra y hasta herido de bala, con esa mancha de sangre creciéndole vergonzante cerca de su hombro izquierdo. Solo la ira recrudecía en su ánimo, furia cruda y punzante, aguijoneando su pulso, su hambre de muerte, su sed de venganza cruenta. Revisó su pistola, miró a sus hombres y se decidió a salir. «Muy bien, cabo, ahora sigan tirándole desde arriba, yo avanzo por el frente», gritó el sargento. Acto seguido, ordenó a los soldados que avanzaran junto a él disparando. Comenzó así el asalto final, con Valenciano otra vez desplazándose, incorporado por completo, rengueando y disparando su Mannlicher directo hacia el enemigo. Todavía alcanzó a llegarle un tiro más, bastante cerca, entre él y el grupo de soldados. Pero la escena ya estaba resuelta. Él tomaría la posición antes que nadie, y dando el pecho. Esteban podía sentir el respirar agitado del hombre que comenzaba a subir la pequeña cuesta donde se había ocultado y combatido durante toda esa breve jornada de fuego. Los demás soldados se le unían en el avance. Escuchaba los gritos,
los jadeos. Como pudo, volvió a erguirse un poco y disparó de nuevo, pero ya sin apuntar. Le costaba sostener el rifle, había mucha sangre emposada al costado de su pierna. Sangre suya deslizándose sobre el suelo duro, formando extrañas figuras, buscando, como si fuera un estero, pequeñas hendiduras en la piedra que le sirvieran de cauce. Intentó retomar la ubicación de tiro, pero no pudo. La cabeza le daba vueltas. Oía cómo vociferaban aquellos hombres, también los gritos que bajaban desde el alto de la ladera. Decían que él estaba herido, enroscado como una culebra, que ahora sí lo tenían. Entonces soltó el rifle y decidió arrastrarse hasta el barranco que se abría a su derecha. Empezó a deslizarse en pos del precipicio. Cayeron varios proyectiles más desde la altura. Pegaron cerca, aunque no le dieron. Sus manos arañaban con fuerza la dureza del suelo. Buscaba impulso con sus dedos, con sus hombros endurecidos. Por un instante volvió la cabeza y vio el revólver que había dejado atrás. Pensó en tomarlo, pero ya no había tiempo para eso. Lo que sí había era un dolor cada vez más agudo, que le taladraba la pierna hasta lo que le quedaba de hueso. Sintió ganas de vomitar y su frente se llenó de un sudor helado que le caía sobre los ojos. Tenía que abrir mucho la boca para tragar apenas un poco de aire. La proximidad del barranco, a no más de 5 metros de él, lo llenaba, a pesar de todo, de un alivio cierto, de una esperanza verídica, porque allí se abría para él un gran abismo cordillerano, cortado a pique, que lo sacaría de ese infierno, y entonces esa jauría no tendría qué comer. Debía apurarse en ganar la orilla, y les imprimía más furia desesperada a los arañazos de sus manos en el suelo, mayor fervor aún a esa única pierna que le obedecía, que empujaba con el pie aquel cuerpo suyo, lento, reptando herido hacia lo que debía ser su propio derrumbe salvador, su caída redentora, anhelada hasta la médula. De pronto, un estampido desde lo alto lo detuvo, porque detrás del estruendo, del silbo exacto que acompaña a una bala, se clavó una punzada aguda que le atravesó la espalda. Dejó de avanzar simplemente, tal como si una lanza le hubiese dejado fijo en el suelo, como él mismo hacía cuando niño, con los insectos sobre una tabla, atravesándolos con un trozo de alambre, dejándolos al sol para mirarlos allí tan asombrosamente quietos, a los que antes eran pequeños puntos móviles o un zumbido de vuelo puro electrizando el aire. A pesar de esto, no sintió un gran dolor como el que había sentido en su pierna. Solo experimentaba aquella sensación de estar sujeto por algo que lo traspasaba de lado a lado en medio de la espalda. Podía escuchar, además en aumento, las voces entrecortadas, los gritos ahogados, presurosos, de aquellos hombres que remontaban el peñasco, incluso allí, tendido, inerte como estaba. Pudo distinguir la forma de aquellas sombras que se asomaban con esfuerzo y que eran hombres también casi arrastrándose, empujándose, buscando darse prisa en el tumulto. Se erguían, se aproximaban, unos más rápidos que otros. Y él, que no podía alcanzar el barranco a pesar de estar tan cerca, y se le hinchaba el pecho, se le dormían las manos y abría la boca cuanto podía, pero casi no tragaba aire. Y entonces cesó todo y ya no escuchó nada más. Dejó de buscar el abismo con los ojos y comenzó a envolverse en su propia inmovilidad. Dejó sueltas las manos sobre la piedra, se dejó ir hacia adentro de sí mismo. Se fue cubriendo con su propio cuerpo como si éste fuera una manta. Entonces supo que, aunque quisiera,
ya no podría tragar una bocanada más de aire. No quería hacerlo de todos modos. Por eso no sintió nada, por eso no le dolieron los golpes de aquellas botas que lo voltearon boca arriba y luego dieron contra su cara, reventándole un ojo, partiéndole la boca, un pómulo, toda la frente, tampoco los bayonetazos que le cayeron encima, uno tras otro, en el abdomen, el pecho, las piernas, horadando su carne, enloquecidos, ni mucho menos aún todos esos tiros de Mannlicher que le llegaron a quemarropa y que ya estaban de más. Hola Graciela, Pabelo Yarzún por acá, y esta vez nuevamente para agradecer la lectura por entregas de mi novela El Paso del Diablo en tu programa Letras Esteparias. Te puedo asegurar que no existe otra satisfacción más alta para un escritor, escritora, que la difusión de su trabajo, de su oficio, de su vocación. Por tanto, mi gratitud hacia ti, hacia este espacio radial, es y será inalterable. Un gran abrazo, Graciela. Pero muy buenas noches, gente linda del Calafate, como les digo siempre, gente linda del Calafate, de nuestra provincia de Santa Cruz, de nuestro país entero y desde cualquier otro punto en donde a partir de las 9 de la noche ustedes entran en sintonía con esto que dimos en llamar Letras Esteparias Radio. Programa del día martes 15 de julio. Y hoy 15 de julio cumplo, como dice un tema de Hermética, una de las bandas de rock pesado, del heavy metal que le dicen, ¿no? En una parte cuando su autor escribe: se me cumple hoy el sueño pendejo de ayer. La palabra por ahí podrá sonarles no demasiado apropiada, ¿no? Por lo menos no en nuestro espacio. Pero la letra de la canción dice eso y yo no la puedo modificar. Y les puedo asegurar que hoy es un día en el que puedo decir que se me cumple el sueño pendejo de ayer, porque desde siempre tuve en mente compartir con los oyentes un libro de cabo a rabo, de punta a punta. Y cuando elegí ese libro que iba a compartir con ustedes, lo hice con una admiración profunda por su autor, con un respeto enorme a su obra, a su trabajo. Y desde la primera vez que me tocó compartir una charla telefónica, un mensaje con el señor Pabelo Yarzún Díaz, sentí que no solamente era alguien que escribía muy bello, sino que además era una persona encantadora, una persona sencilla, cálida. Y esa fue la voz que ustedes escucharon en ese breve mensaje donde él agradece la lectura de su libro. Y creo que en realidad el agradecimiento tiene que ser a la inversa. Somos nosotros los que agradecemos haber tenido la posibilidad de recorrer un tramo de nuestra historia muy dura, muy triste. Como él bien dice, me tocó escribir la historia de los vencidos.
pero que nos abrió así de puerta, de punta, o de puertas abiertas, nos abrió las puertas de par en par, eso es lo que quiero decir, para que entremos en esa maravillosa manera de narrar, en donde podés contar un trozo de la historia que duele y duele mucho, pero que al mismo tiempo podés ir como saboreando cada palabra cuando alguien tiene esa capacidad, esa magia, ¿no? De utilizar el lenguaje de una manera que a veces parece como si escribieran en otro idioma, porque después de leerlos a ellos uno siente que no puede escribir 3 palabras corridas que les suenen coherentes cuando leemos este tipo de obras, que fue catalogada como una real obra de arte el libro de Pavel. Así que no solamente tenemos que agradecer el libro, también tenemos que agradecer sus palabras, escuchar su voz, algo muy, pero muy grato para nosotros. Y cuando digo nosotras es porque incluyo a Cristina, que a lo largo de todo este tiempo junto conmigo en el programa siento que vibró martes a martes, tanto cuando le tocaba leer a ella como cuando le tocaba escuchar. Y hoy nos toca despedir el libro y siento por primera vez algo que leí en una oportunidad que dice que cuando uno termina un libro siente una pena enorme. Nunca lo había experimentado hasta hoy. Me daban ganas de llorar cuando terminé, porque además el final del libro es muy fuerte, ¿no? Y agradezco enormemente las palabras de Pavel, agradezco enormemente este trabajo que él realizó, esta necesidad de traernos, de refrescarnos la memoria a través de un hermoso trabajo literario para que muchos, tal vez por primera vez, hayamos pasado por ese tramo de la historia, por ese grupo de hombres que escapaban de los soldados de Varela, que buscaban la libertad, pero no huyendo como ratas, sino simplemente tratando de replegarse, recobrar fuerzas y volver. Bien, este es nuestro comienzo, como todos los martes. Obviamente yo no estoy sola, me acompañan en la operación técnica Daniel López. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Cristina? Un placer nuevamente estar acá. Muchas gracias por estar ahí, Dani, muchas gracias. Un placer para nosotros contar siempre con vos también en la operación técnica. Y a mi derecha, Cristina Piñán, a quien ya la estuve nombrando, pero que todavía no la dejé participar. Ahora sí. Hola, Graciela, buenas Hola, noches. Buenas noches, Dani, buenas noches a toda la audiencia de FM 88.5. Y me dura la emoción, por varias cosas que han sucedido en estos últimos momentos, pero escuchar el final del Paso del Diablo es fuertísimo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y cuando hoy en la tarde le mandé, ya en la tarde, pensé qué lindo sería hoy tener la voz, la palabra de él en este tramo final de su libro. Y siempre esa predisposición tan grande de él, de inmediatamente decir, sí, te mando un audio. Y cuando lo recibí y lo escuché, ¿viste cuando algo te causa mucho placer y vos sentís casi como si fuese morder una fruta que tenías muchas ganas, ¿no? Y que vos cuando clavás los dientes y sentís esa sensación tan grata, bueno, tal vez les parezca un poco exagerado a nuestros oyentes, pero les puedo asegurar que en este año y un mes en donde hemos entablado esta relación, este vínculo tan profundo a través de su obra, con un escritor que tiene tanta humildad, que es tan grato, tan cálido, que escucharlo realmente en lo personal me provoca muchísimo placer. Entonces me sentí muy contenta de tener ese audio y de poder compartirlos con ustedes, porque una cosa es que nosotras leamos el libro y otra cosa es escuchar la voz de su propio autor. Siempre tenemos la esperanza de que Pavel Oyarzún nos venga a visitar a Calafate. Para la Feria del Libro. Ojalá, lo queremos acá. Ojalá. Tenemos que empezar a hacer todas nuestras negociaciones para tenerlo en la próxima Feria del Libro del Calafate, que falta poquito. Así es. ¿No? Fecha en agosto. Todavía no sé si hay una fecha establecida. Creería que sí, pero la verdad que en este momento... Creo que es la segunda quincena de agosto. ¿no? Sí, así es.
Y entonces allí tendremos la posibilidad de estar con muchos autores, de ponernos en contacto con un montón de obras, de hacer nuestra ronda habitual de lectura, pero dentro del marco de la feria. Y si pudiéramos tener a Pavel Oyarzún ahí, creo que nosotros no estaríamos más felices, no nos entraría esa alegría en el cuerpo. Y también hay que decirles a los oyentes que ya hace unos cuantos días que venimos pensando qué vamos a hacer después de terminar con El Paso del Diablo. Queda muy alta la vara, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que justamente todo eso que Graciela explicaba que nos ha producido a cada uno de nosotros leer o escuchar este texto ha sido muy fuerte, muy fuerte. Y además me recordaba recién cuando te escuchaba, Graciela, que tuvimos la fortuna de hace poquitos meses tener aquí a Isabel Soto, la hija de Antonio Soto. O sea que toda esta historia es tan cercana en el tiempo y en la distancia también, que realmente El Paso del Diablo nos va a seguir resonando un montón de tiempo. Nos va a seguir resonando, y algo que me acaba de llegar al teléfono, un mensajito de Yome de Jesús, ya escuchando Letras Esteparias, con su bella cortina, acompañándonos en la noche patagónica, el placer de cada martes. Y después dice, cuando terminamos una novela que nos ha sumergido en su mundo, es un pequeño duelo por un territorio que nos ha cobijado. Y creo que es algo así, porque no creí sentir esa suerte de congoja terminando el libro y decir, ay, pero ¿y ahora qué hago? ¿Con qué sigo? Se me terminó, lo empiezo a leer de nuevo. No. Vamos a dejar descansar, pero saben que siempre que este tema venga a nuestra mesa, por las razones que fueran, vamos a volver siempre, vamos a volver a Pavel Oyarzún y El Paso del Diablo. Y para todos aquellos que hayan seguido El Paso del Diablo a través de estos meses y que les haya quedado esas ganas de tener el texto en sus manos, acá Alberto Chaile nos manda un recordatorio que el texto está a la venta. Voy a leer este pequeño texto que acompaña a este aviso, digamos. Calificada como joya literaria por el escritor chileno Luis Sepúlveda, El Paso del Diablo sigue al gallego Soto y otros 12 anarquistas prófugos en su cruce por la cordillera. Por su participación en las huelgas patagónicas, una patrulla del ejército les respira en la nuca. La tensión, el cansancio y el frío acosa a todos estos hombres decididos a huir para que la revolución no muera. Y dice Pavel Oyarzún, asumo que me tocó escribir la historia de los vencidos, pero en su novela se recorta sobre el fondo de la derrota material la victoria moral de los vencidos. Bueno, entiendo que Calafateños Libros debe tener en su poder ejemplares del Paso del Diablo. Así que bueno, a los que quieran tenerlo, es una joyita, es una joyita. Es un libro que merecen regalárselo. Sí. Realmente. Fue un placer enorme poder compartirlo con ustedes, cumplir ese deseo de leer algo que realmente me pareciera que era importante, que era necesario, y poder hacerlo de principio a fin. Y así lo hicimos, desde el 4 de junio del año pasado, con algunas interrupciones cuando hicimos nuestro parate de fin de año, y retomamos, y hoy les entregamos entonces, como bien decía Pavel en su mensaje, esta lectura por entregas. Yo nunca encontraba la forma correcta de decir esta cuestión de leer todos los martes un fragmento, y él hoy cuando me dijo una lectura por entregas, le digo, eso era lo que yo quería decir y no me salía. Pero bien, placer enorme entonces de comenzar nuestro programa del día martes 15 de julio. Hoy podemos decir que ya cuando uno entra en la segunda parte del mes, el resto es un tobogán. Es decir, que ya el año es un tobogán. Ya rapidito, vamos a pasar de la caña con ruda al pan dulce y la sidra de fin de año, así sin
sin cambiar de andén, como dice la frase. Y bueno, comenzando como todos los martes, te compartimos nuestras vías de comunicación. Bueno, estamos como todos los martes por FM 88.5, Radio Municipal El Calafate, en transmisión en vivo por fmcalafate.com.ar. El teléfono de la radio es el 2966-630544. En Facebook estamos como Letras Esteparias Radio, en Instagram letras.esteparias.radio y en simultáneo con el FM EVA, la 104.5 Radio Comunitaria Tehuelche, en el Chaltén, con Raúl Casco y toda su familia allí sosteniendo esto tan lindo de la comunicación. Y además los programas de letras se suben a YouTube generalmente al día siguiente, así que los que no hayan podido escucharnos en el día de hoy tienen posibilidades de escucharlo, pero es importante la aclaración que hace Graciela de escuchar qué es lo que pasa cuando uno lo escucha por YouTube. Y lo que ocurre cuando lo escuchás con YouTube, que te perdés los temas que nosotros seleccionamos para vos, porque eso también forma parte de nuestro programa, el seleccionar la música, el pensarlo desde el lugar de las lecturas, el pensarlo de qué te gustaría escuchar una vez que finaliza una lectura, ¿no? O sea, porque en el arranque siempre hablamos que nuestro programa tiene autores y lecturas de todos los tiempos, también hablamos del cine, del teatro, que son disparadores desde la misma literatura, que hay invitados, que hay sorteos y que hay muy buena música. Por ahí podemos parecer un poco pedantes, pero sí sabemos que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto. Y el tema que vamos a escuchar, precisamente el tema musical, tiene que ver con esto, pero no se asusten porque van a escuchar que en el principio el tema sale en inglés y quizás puedan preguntarse qué tiene que ver esto después de haber leído la última parte del Paso del Diablo. Y tiene que ver con lo siguiente, que en los últimos años de su vida, Antonio Soto fue dueño de un pequeño hotel en Punta Arenas que fue el lugar de encuentros de periodistas, artistas, librepensadores y españoles republicanos. En el bar, restaurante, además de comer y beber, allí se festejaba la cultura. Muchos autores pasaron por allí, Neruda entre ellos, y se recuperaba también la cultura gallega. Por su restaurante pasaron muchísimos exiliados gallegos, quienes pasaban sus primeros días de estancia en la Casa Solidaria de Antonio Soto, en la calle Pérez Leira 116. Bien, ustedes saben que en la última Feria del Libro se presentó el álbum Soto, ¿no? Interpretado por Miguel Cantilo. Hay un tema que comparte con León Gieco, una producción realmente muy buena, y en esa imaginación poética del álbum, ¿no? en ese vuelo poético que tuvieron cuando estaban preparando el álbum, imaginaron que aparecía el fantasma de Darwin, que se le aparecía a Soto en el Oquendo Bar Restaurant. Y el fantasma le habla en inglés a Mr. Soto. Darwin le anuncia a Soto que será recordado en la historia, que va a salir en los libros de Bayer, que él mismo, Darwin, lee a bordo de Bill Boat, el barco científico donde navegaba en su expedición por la Patagonia. Entonces, en este vuelo poético, donde imaginaron ese posible encuentro entre el fantasma de Darwin y el gallego Soto, nace esta canción que lleva por título Oquendo Bar Blues y que forma parte de ese trabajo discográfico que lleva por título Soto. La radio, ese mágico espacio en el que es posible que vos puedas ver a través de tus oídos lo que yo voy a mostrarte a través de mi voz. Letras Esteparias, radio. Conduce Graciela Salle Franque. Martes de 21 a 23. Por Radio Municipal El Calafate.
Quien vive como yo no muere, se acaba, se marchita, se desvegeta. El sitio donde estuvo sigue sin él estar allí. La calle por donde caminaba sigue sin que él se ha visto en ella. La casa que habitaba es habitada por no él. Estas palabras pertenecen a Fernando Antonio Nogueira de Seabra Pessoa, más conocido como Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nació el 13 de junio de 1888 en Lisboa. Fue un poeta, escritor, crítico literario, filósofo, traductor y editor portugués. Se lo ha descrito como una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los más grandes poetas en lengua portuguesa. También escribió y tradujo del inglés y el francés. Vamos a conocer de Fernando Pessoa con algunas desprolijidades porque, bueno, tuvimos un accidente a nivel técnico, así que los datos van a ir saliendo como se pueda. Les pido mil disculpas a la audiencia. ¿Por qué lo de inglés? Específicamente lo de inglés. Porque nació en Lisboa y cuando tenía 5 años, su padre, don Joaquín de Seabra Pessoa, que era arquitecto y crítico musical, murió de tuberculosis. Muy joven, tenía 47 años este señor. Y menos de 7 meses después muere también el hermano menor de Fernando Pessoa, Jorge, un bebé, tenía 1 año apenas. La mamá doña María Magdalena Pinheiro Nogueira, tuvo que salir a vender el mobiliario de su casa porque no habían quedado en muy buenas condiciones económicas y mudarse a una casa más modesta. Pero a los 2 años, doña María Magdalena se casa con João Miguel dos Santos Rosa. Era un portugués que era un oficial militar que había sido nombrado cónsul portugués en Durban, en África, cuando esa zona todavía era colonia británica, ¿no? Bueno, Fernando se embarca con su mamá hacia Sudáfrica, acompañado por un tío y como una dama de compañía. Vamos a recordar que esta señora se casó por poder con su segundo esposo, como se usaba en esa época, ¿no? Bueno, justamente por el hecho de ser esa zona colonia británica, Fernando Pessoa va a tener una educación formal a nivel escolar, una educación británica. Pero parece ser que este muchacho era muy inteligente, que tenía que ver con su carácter ensimismado. Después vamos a leer las palabras de una persona que había sido compañero de él en la escuela, cómo lo describe, y tuvo una grandísima habilidad y talento para muy rápidamente aprender a hablar y a comunicarse en inglés, teniendo en cuenta que hasta los 5 años había sido su lengua materna, había sido el portugués. Bueno, parece ser que tenía mucha habilidad para el idioma, y es así que, sumado al hecho de que su mamá tiene, al tiempo de instalarse en África, tiene otro hijo, una hija, va a ser hermana de Fernando Pessoa, pero se tenía que ocupar también de los hijos de su segundo esposo. Toda esta especie de falta de atención o de atención dividida que tuvo la madre con Fernando Pessoa hizo que él fuera como metiéndose cada vez más en sí mismo, ¿no? Unas palabras de Fernando Pessoa que decía, por ejemplo, que solo hay un acontecimiento en el pasado con la precisión y la importancia necesarias para una rectificación por ordenanza. La muerte de mi padre ocurrida el 13 de julio de 1893. El segundo matrimonio de mi madre, el 30 de diciembre de 1895, es otra fecha que puedo citar con precisión y es importante para mí, no en sí mismo, sino
por una de sus consecuencias. La circunstancia de que al convertirse mi padrastro en cónsul portugués en Durban, me eduqué allí. Esta educación inglesa fue un factor de suma importancia en mi vida. Y sea cual fuere mi destino, sin duda lo moldeó. El joven Pessoa recibió su primera educación en la Escuela Conventual de San José, una escuela secundaria católica dirigida por monjas irlandesas y francesas. Después se trasladó a la Escuela Secundaria de Durban en abril de 1899, donde adquirió con suma fluidez el inglés y desarrolló un gran aprecio por la literatura inglesa. De hecho, durante su examen de matriculación para tratar de entrar a la Universidad del Cabo de Buena Esperanza, que fue la precursora de la Universidad de la Ciudad del Cabo, en noviembre de 1903, él tiene bastantes bajas notas en el examen de ingreso, pero recibe un premio recién creado, el premio conmemorativo Reina Victoria, al mejor trabajo en inglés. Mientras se preparaba para ingresar a la universidad, también asistió a la Escuela Secundaria Comercial de Durban durante un año, en clases nocturnas. En ese interín empieza a escribir cuentos en inglés. De hecho, tiene un solo texto publicado en portugués, casi el año antes de fallecer. Todo lo demás que produjo siempre fue en inglés. Algunos que empieza a escribir siendo muy jovencito, los escribe bajo el nombre de David Merrick. Muchos de esos cuentos los dejó sin terminar. Ahora les voy a explicar por qué esto de firmar con otro nombre. A los 16 años, el The Natal Mercury, en la edición del 6 de julio de 1904, publica un poema satírico de Pessoa. Hillier usurpó por primera vez los reinos de la rima, pero también bajo otro nombre, C.R. Anon, junto con un breve texto introductorio. Ese mismo medio, y un poquito más adelante, va a publicar varios sonetos de Pessoa. En diciembre, en el The Durban High School Magazine, publica su ensayo Macaulay, también en inglés. Y de febrero a junio de 1905, en la sección El hombre en la luna, el Natal Mercury también publica por lo menos otros 4 sonetos de Fernando Pessoa. Sus poemas a menudo llevaban versiones humorísticas de Anon como nombre del autor. Y Pessoa comenzó a usar seudónimos desde muy joven. El primero, cuando aún era niño, fue Chevalier de Paz, que supuestamente era un noble francés. Además de Charles Robert Anon y David Merrick, el joven escritor también escribió, entre otros seudónimos, como Horace James Faber, Alexander Serge y otros nombres significativos. Vamos a hacer acá un pequeño comentario. Pessoa supo expresar que lo que él utilizaba no eran seudónimos, sino que cada uno de los nombres que él utilizó para firmar sus obras eran una personalidad definida, con una forma de escribir definida, con ideas, inclusive ahora vamos a ver que algunos eran realmente, llamémosle entre comillas, personajes muy crueles, que en cierta forma él se desprendía de esos personajes, que eran los que firmaban sus obras, como para justamente establecer esa diferencia, ¿no? En la parte inicial de uno de sus libros, el libro del desasosiego, Pessoa escribió sobre sí mismo: nada lo había obligado jamás a hacer nada. Pasó su infancia solo. Nunca se unió a ningún grupo. Nunca estudió. Nunca perteneció a una multitud. Las circunstancias de su vida estuvieron marcadas por ese fenómeno extraño pero bastante común, quizá de hecho sea cierto en todas las vidas,
de estar hecho a imagen y semejanza de sus instintos, que tendían a la inercia y al retraimiento. Este texto que da inicio a esta obra, él lo escribe en tercera persona, pero el libro del desasosiego lleva su firma. Y ahora sí, vamos a compartir la descripción que hacía del joven Pessoa, un compañero de la escuela, de la siguiente forma. Decía este compañero: no puedo decirte exactamente cuánto tiempo lo conocí, pero el periodo en el que obtuve la mayor parte de mis impresiones sobre él fue durante todo el año 1904, cuando íbamos juntos al colegio. No sé cuántos años tenía en ese momento, pero calculo que unos 15 o 16. Pessoa era pálido y delgado. Su desarrollo físico parecía muy imperfecto. Tenía el pecho estrecho y contraído y tendía a encorvarse. Caminaba de forma peculiar y un defecto de visión le daba a sus ojos una apariencia también peculiar. Los párpados parecían caerse. Se le consideraba un chico brillante e inteligente, ya que a pesar de no haber hablado inglés en sus primeros años, lo había aprendido tan rápido y tan bien que tenía un estilo espléndido en ese idioma. Aunque más joven que sus compañeros de la misma clase, parecía no tener dificultad para seguirles el ritmo y superarlos en el trabajo. Para alguien de su edad, reflexionaba mucho y profundamente, y en una carta que me escribió, se quejó en una ocasión de gravámenes espirituales y materiales especialmente adversos. No practicaba ningún deporte atlético y creo que dedicaba su tiempo libre a la lectura. Generalmente considerábamos que trabajaba demasiado y que al hacerlo arruinaría su salud. Bueno, Pessoa 10 años después de llegar a África con su madre y este tío, navegó hacia Lisboa a través del canal de Suez y abandonó Durban definitivamente. Por ese entonces tenía apenas 17 años. Este viaje, de vuelta a Portugal, le inspira los poemas Opiario y Oda Marítima, publicados en una revista literaria que se llamaba Orfeu. Este estilo de escribir, mejor dicho, de firmar sus obras de Pessoa, que decíamos, él no consideraba seudónimos, porque decían que cada uno de esos, entre comillas, llamémosle autores, tenían su propio estilo, su propia mirada de la vida, sus propias características particulares, y para nombrarlos a ellos no utilizó la palabra seudónimos, pero sí inventó un término. Ese término es heterónimo. Siempre lo leí un montón de veces y me cuesta decirlo. Heterónimo. Por ejemplo, uno de ellos era Álvaro Campos, que parece ser que era, según la invención de Pessoa, un tipo bastante complejo. En los primeros años, Pessoa recibió la influencia de importantes poetas clásicos ingleses, como Shakespeare, Milton, Pope, de Byron, de Tennyson, y también al regreso a Lisboa en 1905, Pessoa recibió la influencia de simbolistas y decadentes franceses como Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Maurice Rirolin. También recibió una gran influencia de poetas portugueses. De hecho, vamos a ver que posteriormente también recibe influencia de los modernistas, como James Joyce y Asa Pound y Thomas Eliot. Acá Graciela me hace una seña, yo no sé si quiere aportar algo o seguimos. No, estaba escuchando claramente cuando decías lo de los heterónimos, en el momento de su partida incluso era como que llamaba a sus heterónimos, ¿no? Exacto. Desde el hecho de era como una ficción a la que le daba la relevancia de que esos personajes de ficción realmente tenían una historia. Tenían vida, sí, porque además, te digo, tenían características personales muy diferentes, uno de a pesar que eran creaciones de su invención, ¿no? Claro.
Durante la Primera Guerra Mundial, Pessoa escribió a varias editoriales británicas intentando conseguir la publicación de su colección de poemas en inglés, The Maid Fiddler, pero fue rechazada. En realidad él, una vez que volvió a Lisboa, empezó a trabajar, con el esposo de su hermana, o sea, esta hermana que nació en África, con su cuñado, dirigieron como una revista que tenía básicamente una línea de la parte contable. Porque él, en principio, cuando muere su abuela, que es con quien él va a vivir cuando vuelve a Lisboa, le queda una mínima herencia y pone una tipográfica muy modesta y que de hecho duró un par de meses, se fundió enseguida, se ve que no era muy hábil para los negocios. Entonces realmente se dedicó a lo que sabía, que era ser traductor, hacer trabajos de traducción, y eso lo llevó a tener una vida pública muy, llamémosle muy poco interesante, ¿no? En principio por su carácter, por su trabajo mismo, y era un tipo que era básicamente solitario. Muy solitario. Pero aquí que en esas soledades y llegando a los 31 años, va a conocer a una mujer, una chica joven de 19 años que era de la burguesía portuguesa. En este problema que tuvimos técnicos no tengo el nombre de esta señorita. Era Orfelia de nombre, no me acuerdo el apellido. Pero bueno, ella tenía 19 y él 31. ¿Qué pasa? Durante un año estuvieron vinculados, pero básicamente a través de la correspondencia. ¿Y dónde llega? ¿Por qué llega al final esta relación? Porque muchas veces, o sea, hoy diríamos un tipo raro. Entonces muchas veces le escribía cartas con los heterónimos, no con su nombre. Claro. Y dentro de esos heterónimos, ella tenía a alguien, uno de ellos que realmente le provocaba muchas molestias y que era con el que él muchas veces le firmaba las cartas. Entonces eso fue como le puso punto final a la relación, y porque él escribe en una carta, ella dice que él da importancia a los sentimientos que ella tiene y que cree que son los de un hombre corriente, pero que él no es así y que no va a dar más de lo que él siente que puede dar. Claro. Obviamente a esta joven eso no le alcanzaba, obviamente. Claro, porque lo que decíamos recién, o sea, cada una de esas personalidades que él creaba, uh-huh, tenía asimismo personalidad, biografía, un estilo poético propio. Entonces vos te imaginás en una relación con alguien que hoy me llega una carta y me habla un fulano de una manera determinada sobre nuestro vínculo. Después me llega una carta de esa misma persona, pero que está firmada por otro. Y es como, o sea, a ver, si la señorita Orfelia se hubiese puesto a pensar, tranquilamente en ese momento podría haber hecho una vida de amantes sin ninguna clase de inconveniente, y era lícito, ¿entendés? Tenía como 3 o 4 maridos dentro de la misma casa, para ponerle el toque de humor. O sea, un personaje muy particular, realmente. Mandaba recién un mensajito Sonia Jugar saludándonos y agradeciendo que trayéramos a Pessoa porque es un autor que a ella le gusta mucho. Sobre este tema de los heterónimos, fueron 3 los principales. Él tuvo más de 70, pero parece ser que a estos 3 recurría con bastante asiduidad. Uno era Alberto Caeiro, el otro Álvaro de Campos y el otro Ricardo Reis. ¿Por qué decía Pessoa que esos personajes, esos heterónimos, se diferenciaban de los seudónimos? Porque dice, poseían biografías, temperamentos, filosofías, apariencias, estilo de escritura e incluso firmas distintas. Por lo tanto, los heterónimos a menudo difieren en varios temas, así como discuten entre sí sobre la literatura, la estética, la filosofía. Sobre este tema, Pessoa escribió: ¿cómo escribo en nombre de estos 3? Caeiro por pura e inesperada inspiración, sin saber ni siquiera sospechar qué voy a escribir en su nombre.
Ricardo Reis, tras una meditación abstracta que de repente se concreta en una oda. Campos, cuando siento un repentino impulso de escribir y no sé qué. Mi semi-heterónimo, Bernardo Soares, que en muchos aspectos se parece a Álvaro de Campos, siempre aparece cuando tengo sueño o somnolencia, de modo que mis cualidades de inhibición y pensamiento racional quedan suspendidas. Su prosa es una ensoñación sin fin. Es semi-heterónimo porque su personalidad, aunque no es la mía, no difiere de la mía, sino que es una mera mutilación de ella. Soy yo sin mi racionalismo ni mis emociones. Su prosa es igual a la mía, salvo por cierta restricción formal que la razón impone a mi propia escritura. Y su portugués es exactamente el mismo, mientras que Caeiro escribe mal portugués, Campos lo escribe razonablemente bien, pero con errores como yo mismo en lugar de yo mismo. Y Reis escribe mejor que yo, pero con un purismo que me parece excesivo. A ver, ¿qué más podemos agregar? Mira, estaba leyendo acá que él tenía una influencia muy, muy fuerte de Freud y de Charcot, ¿no? Y se declaraba a sí mismo, estaba pensando, no quiero, siempre me propongo que, digo, el próximo martes no voy a decir nada, ni siquiera insinuar nada que tenga que ver con otra cosa que no sea literatura, pero bueno, leía este párrafo y no pude evitarlo porque digo, estaría muy bueno que cierto personaje que maneja los hilos de nuestras vidas en estos últimos tiempos se pusiera alguna definición propia que no utiliza, ¿no? En el caso de Pessoa, él se declaraba histérico neurasténico. Y entonces él adaptaba, es decir, como él se definía con esos dos conceptos, yo soy un histérico, yo soy un neurasténico, lo que hacía era precisamente adoptar esos conceptos para su personalidad. Es como que no solamente creaba esos personajes, sino que además creaba las características propias de personalidad, pero lo establecía como algo científico. O sea, muy, ¿cómo podría decirte? Muy trabajado todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque pensaba, por ejemplo, en Borges y Adolfo Bioy Casares, cuando en oportunidades ellos durante mucho tiempo, ¿no?, escribieron bajo otros seudónimos. No sé si leí algo, por ejemplo, en el caso de Borges, de Bustos Domecq, no lo recuerdo, pero no sé si Bustos Domecq tenía una manera de escribir diferente a Borges. ¿Vos leíste algo de esto, Dani? Respecto a él en específico, no. ¿No? No he tenido la oportunidad. Claro, porque viste que utilizando el apellido de su madre, o sea, escribió obras con otros nombres, pero no sé si con esos otros nombres él escribía de una manera totalmente diferente. Sí, no, en realidad cuando un autor escribe con seudónimos, la gente que es muy fanática, muy seguidora, puede encontrar... ¿Lo detectás? Sí, puede detectarlo. Ha pasado con Stephen King, por ejemplo, claro, muchas veces. Porque de hecho ese guiño que tiene el autor a través de su forma de escribir hace que cuando vos agarrás un texto de un autor que tenés el hábito de leer, vos lees 2 líneas y decís, esto no es de... Sí, esto no es de Borges, esto no es de García Márquez, esto no es de... lo reconoces enseguida porque el actor deja su huella en ese sentido. Sí, en un caso como este, no sé si estaríamos ante un caso de personalidades múltiples. Claro, yo pensaba en eso, ¿entendés? O sea, más allá de que tal vez no se haya definido a nivel médico, vamos a decirlo, que fuera una persona... Pero vos fíjate que el día de su muerte, o sea, cuando él estaba ya, ¿no? Digamos, pasando hacia el otro plano, pidió las gafas y clamó por sus heterónimos. ¿Entendés? O sea que... estaban en su vida. Esos seres lo habitaban de alguna manera. Claro. Porque fíjate que pierde a la mujer de su vida por no ser con la mujer de su vida Fernando Pessoa y punto. O sea, ¿cómo convivís con un tipo que hoy es Juan, mañana es Carlos, salvo que tengas ganas de convivir con este ser de personalidades múltiples?
pero muy elaborado, ¿no? O sea, complejo, con una personalidad muy compleja, pero complejo, pero elaborado al mismo tiempo. Seguro, porque seguro. no es algo que vos decís, bueno, está así como colgado con alfileres, ¿no? Claramente. Pues fíjate que si, como leímos, pudo crear, digamos, 70 heterónimos y que cada uno de ellos tenía sus características, como si fueran personas diferentes. Tuvo que trabajar mucho sobre esas invenciones, digamos. Porque es distinto el personaje que creas al momento de escribir. Claro. Cuando escribís, o sea, obviamente el escritor cuando va creando los personajes, todos son distintos, todos tienen sus propias características y capacidades, pero son los personajes de ficción, no yo como el que los cree, que soy un montón de seres, no al mismo tiempo, porque en realidad es como que aparecía uno y desaparecía el resto. Claro. Muy, muy interesante. Hay que tener mucho cuidado con las palabras exactas que uno utiliza, porque por ahí, en el lenguaje más interno dentro de casa, diríamos algo más simple, ¿no? Pero no a través del micrófono, no se hace. Pero es un personaje digno de estudiar en su cuestión psíquica, digamos, psicológica. Fíjate que en su obra Páginas íntimas de autointerpretación, Pessoa escribe con respecto, por ejemplo, a Álvaro de Campos. Álvaro de Campos no tiene la más mínima ética. Es amoral, sino positivamente inmoral. La idea de pérdida de la inocencia de un niño de 8 años le resulta positivamente agradable, pues satisface 2 sensaciones muy fuertes: la crueldad y la lujuria. Esta postura amoral de Campos, que recorre sus poemas sensacionistas futuristas, es paralela a las de actitudes de otros, de semejante tenor de otros, por ejemplo, de Ricardo Reis y de Alberto Caeiro. De Caeiro, en Ayer el predicador de verdades propias, dice: que haya injusticia es como que haya muerte. Yo nunca daría un paso para alterar aquello que llaman la injusticia del mundo. Un ego grande como una casa, ¿no? Tremendo. Y vos fíjate que no solamente es que escribía sus propias obras con todos estos heterónimos, sino que además él hacía críticas literarias. Absolutamente. O sea, se criticaba a él mismo, nada más que con el nombre claro. Claro, pero firmaba esas críticas para distintas revistas y firmaba, bueno, cada texto con un heterónimo diferente. Entonces ahí dice, en este pequeño informe dice lo que demuestra su habilidad para adoptar múltiples voces. Es decir, yo escribo y mi otro yo critica lo que yo escribo. Es realmente algo muy, muy llamativo. Sí, la verdad que sí. Bueno, por acá, mientras tratábamos de armar esto que la tecnología nos jugó una broma, una broma bastante compleja. Digamos, entre todo esto que hemos podido ir leyendo, él, cuando muere, muy joven también, a los 43 años, un 29 de noviembre de 1935, en el hospital de San Luis, 2 franceses, con el diagnóstico de cólico hepático, ingresa a la internación, ¿no? Pero fallece ahí nomás, al día siguiente, por complicaciones posiblemente asociadas a una cirrosis, provocada por el excesivo consumo de alcohol a lo largo de su vida. A título de curiosidad, se sabe que era fiel al aguardiente, pero de una marca en especial. El día 30 de noviembre muere a los 47 años. En los últimos momentos, lo que vos decías, de su vida, pide los lentes y clama por sus heterónimos. O sea, todos estos, llamémosle personajes de personajes, estaban tan incorporados a su vida que los necesitaban. Claro. Ahora yo pensaba, ¿no? Sus heterónimos quedaron como muy, me imagino como muy disgustados con el ser principal, porque cuando él muere, después de mucho tiempo, descubren en un arcón una cantidad de escritos que fueron claramente no editados, porque lo encontraron después de su muerte,
una obra muy, pero muy grande de todos estos, o sea que esos textos murieron sin ver la luz. ¿No? Digo, esas personalidades le habrán reclamado esto, así que vos, Pessoa, pasaste a la posteridad y nosotros no. Claro, fíjate que él realmente fue, si bien es muy poco lo que se publicó en vida, tres novelas, y la cuarta obra, que se llama Mensajero, esa fue la única que publicó en portugués. Pero te imaginas que con tanta cantidad de heterónimos habrá habido cuentos e historias y relatos, muchísimo, ¿no? Era tan una persona así tan para adentro, como decimos nosotros, que de hecho muchos de sus amigos más cercanos supieron de su fallecimiento días después, porque pasaban días que él no se comunicaba con nadie. Claro. O sea, tenía una vida como muy solitaria, muy para adentro, ¿no? Era alguien que le daba mucho valor a la soledad. O sea, la soledad para él era algo muy importante. Uh-huh. Y si pensamos en esta multiplicidad de personas, era muy necesario, porque en esos 7 u 8 días que él no se comunicaba, en realidad no se sabía quién era el que no se comunicaba, ¿no? Claro, si él o alguno de los otros. Bueno, vos decías este tema de que era un gran bebedor y había un lugar en particular donde él se reunía con mucha frecuencia, un lugar que se llamaba, por ejemplo, A Brasileira, y otro lugar que se llamaba Martinho de Arcada. Eran lugares emblemáticos de la vida intelectual lisboeta, donde se reunía con amigos, trabajaba con sus escritos, y en ese lugar, el primero de los que mencioné precisamente, hoy por hoy se puede ver una estatua de Pessoa en ese café, A Brasileira. Hay una estatua de Pessoa sentado a una mesa, ¿no?, en ese café, en ese lugar donde él solía pasar mucho tiempo. Y estaba buscando alguna otra referencia de Fernando Pessoa. De Fernando Pessoa estoy buscando, no estoy buscando de ningún otro. Aclaro para quien está escuchando en este momento, porque él utilizaba muchos heterónimos, pero nosotros no. No. Tenemos acá separadas algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, dice, en una tarde en que José Reggio tenía pensado encontrarse con Pessoa, este apareció, como de costumbre, con algunas horas de retraso, declarando ser Álvaro de Campos y disculpando a Pessoa por no haber podido acudir a la cita. También le servían como para justificarse, ¿no? El poeta trabajaba como corresponsal comercial, en un puesto que hoy podríamos denominar como trabajador autónomo. Así podía trabajar 2 días a la semana, dejando los restantes para dedicarse a la literatura y al alcohol, ¿no? Por ejemplo, otra anécdota. Cecília Meireles fue a Portugal para dar conferencias en la Universidad de Coimbra y Lisboa en 1934. Uno de los grandes deseos era conocer al poeta, de quien era admiradora. A través de una de las oficinas donde trabajaba Pessoa, consiguió comunicarse con él y programar una cita. Ese encuentro fue marcado para el mediodía, pero ella esperó inútilmente hasta las 2 de la tarde sin que Pessoa diera señales de vida. Cansada de esperar, Cecilia volvió al hotel y allí tuvo la sorpresa de encontrar un ejemplar del libro Mensajero y un recado del misterioso poeta, justificando que no compareciera porque consultó a los astros y según su horóscopo, los dos no se encontrarían. Realmente no se encontraron, ni hubo más oportunidades para ese encuentro. Al año siguiente, Pessoa falleció. Esta anécdota me hace acordar que él, digamos, estaba como muy involucrado en la cuestión de la astrología y demás. De hecho, por ejemplo, tenía contacto así epistolar y llegaron a conocerse con un ocultista inglés muy famoso de esas épocas y también con una maga
que le escribía con un seudónimo ocultista, ¿no? Que él estaba muy interesado sobre todos esos temas esotéricos y demás, pero que nunca se pudo comprobar que estuviera asociado a ninguna logia o a ninguna agrupación de ese tipo, si bien le interesaban. Llegó inclusive a publicar, o sea, a escribir 1000 horóscopos, o sea, era un tema que le interesaba. Y fíjate que en esta última, que yo digo que no se encontró con esta mujer, porque los astros, él había consultado a los astros, y según su horóscopo, los dos no se iban a encontrar, entonces directamente no fue. Claro, no practicaba lo que hoy por hoy se llama astrología psicológico-evolutiva, donde vos a través precisamente de conocer lo que dicen los astros podés mover esas cosas en tu favor. Este señor todo lo contrario, decía, y los astros no están alineados, mejor corrámonos. Así que, o sea que inventaba personalidades e inventaba también, porque si escribía horóscopos y no era precisamente un astrólogo, quiere decir que inventaba cosas. Sí, yo creo que por lo que leí, si bien él, por ejemplo, comenzó a cursar en 2 universidades, no se ve que por su personalidad no era ser consecuente con una carrera, pero sí estudiaba, o sea, sí era autodidacta. Era un autodidacta, exactamente. Y de hecho, eso que decíamos antes, ¿no? El poeta era conocido por su vida aislada, a tal punto que cuando murió algunos de sus amigos no se preocuparon por su desaparición, ya que no les pareció extraño debido a su naturaleza. No se enteraron de su muerte sino hasta 5 días después, cuando ya había sido velado y enterrado. O sea que realmente una personalidad compleja. Algunas imágenes que hay, fotos de él, las recordaba cuando leía la descripción que hace este compañero de él, ¿no? Bien enjuto, digamos, ¿no? Así con un cuerpo pequeño. O sea que digamos que su expresión corporal también acompañaba a su personalidad. A su personalidad, totalmente. Mirá. Bueno, vamos a terminar con Fernando Pessoa, pero antes les quiero decir que con la canción que vamos a terminar este segmento, esta canción es un fado. Los fados son canciones populares portuguesas, parte importantísima de su cultura, en este caso de la cultura musical. Y Amália Rodríguez, que es una cantante nacida en Lisboa en 1920, es una de sus más grandes intérpretes y grabó 170 discos a lo largo de su vida. Hoy vamos a escuchar, para terminar, la canción Barco Negro, que es uno de los fados más conocidos en el mundo, justamente por Amália Rodríguez. Antes de ir al tema musical, leemos un poema de Fernando Pessoa, ¿te parece? Sí, después. Hay uno que me gustó que lleva por título Cuando ella pasa. Sentado junto a la ventana, a través de los cristales empañados por la nieve, veo su adorable imagen, la de ella, mientras pasa de largo. Sobre mí la aflicción ha arrojado su velo, una criatura menos en este mundo y un ángel más en el cielo. Sentado junto a la ventana, a través de los cristales empañados por la nieve, pienso que veo su imagen, la de ella, que no pasa ahora, que no pasa de largo. Como bien decías que él escribía sus obras en inglés, la traducción de este poema es de Rafael Díaz Borbón. Sí, acá tengo otro yo, de una obra cancionero, que seguramente también debió ser traducida. Absorto e incierto y sin conocer, floto en el mar muerto de mi propio ser. Me siento pesar, porque agua me siento. Te veo oscilar, vida, descontento. De velas privado, la quilla virada, el cielo estrellado, frío como espada. Soy cielo y soy viento,
soy barco y soy mar. Que no soy yo, siento, lo quiero ignorar. Fuertes, románticas, rebeldes, transgresoras, son mujeres con todas las letras. Bien, antes de adentrarnos en la lectura estrictamente de la autora que traigo para compartir en el día de hoy, bien, puedo aprovechar esa cortina que habla de mujeres con todas las letras para contarles algo. Bueno, primero contarles que se comunicó con nosotros Sonia Juárez, que precisamente apunta que se estudia los poemas de Fernando Pessoa en ámbitos psicológicos por su creatividad. Uh-huh. O sea que sí lo estudian, uh-huh. En algún ámbito se lo estudia. Por un lado, bueno, Sonia que nos decía esto. Yome de Jesús dice: aplausos de pie por haber incluido un fado de la legendaria Amalia. Qué linda. Ese fue un tema elegido por Cristina, así que ese mismo le corresponde a Cristina. Gracias, y ella Yome. Dice, qué linda, y te lo agradece. Después, por otro lado, Fernanda Nogueira, hace rato que levantó la mano y dijo: aquí estamos, ¿no? Y Héctor Lara nos manda saludos. Bueno, pero estamos en el segmento de las chicas. Pero igual, te vamos a nombrar, Héctor, ya te nombré, o sea que ya no puedo hacer el va de retro. Y acá me quiero detener un segundo. Hoy pasé una tarde realmente muy linda, muy linda. Me visitó Rosana Mendieta, que hace muy poco tiempo que vive con nosotros aquí en el Calafate. Ella viene de allá de Misiones, es decir, un cambio enorme, ¿no? En todo lo que tiene que ver no solo con la geografía, sino por sobre todas las cosas el clima, ¿no? La diferencia uh-huh. del clima de Misiones con nuestro clima. Pero está muy, muy feliz. Y pasamos la tarde hablando de muchísimas cosas, ¿no? Algo muy común cuando dos mujeres se reúnen, y sobre todo porque hacía mucho que estábamos postergando este encuentro. Ella traía un libro para mí, que lo tengo aquí en mis manos, se llama Sarita. El autor es un varón, Jorge Luis Lavalle. Le vamos a dar lectura a nuestro regreso, porque nos tomamos unas pequeñas vacaciones de 2 semanas y volvemos el primer martes de agosto. Y entonces va a ser un libro que tengo ya ahí separadito para comenzar a leerlo. En un momento de la tarde mencionábamos esta cuestión de cuando ocurren determinados hechos en donde vos ves al otro, pero además de verlo, lo mirás realmente y te acercás al otro y se genera un ida y vuelta, ¿no? Yo hoy compartí una frase en el estado de WhatsApp que creo que le pertenece a Jorge Bucay. Como Jorge Bucay en algún momento lo han acusado de plagiar y de tomar cosas de otros autores, no puedo aseverar que le pertenezca. Pero la frase en cuestión me gusta, que dice que las semejanzas son aquellas cosas que nos permiten encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Cuando vos conocés a alguien, lo primero con lo que conectás es con aquellas cosas que tenés en común. Te gusta el otro porque tenés determinadas cosas que son el típico ese Alcoyana. Uh-huh. Pero con el tiempo, cuando tenemos que comenzar a trabar ese vínculo de manera real y profundo, aparecen las diferencias. Y esas diferencias que van apareciendo cuando esa relación va avanzando son precisamente lo que permiten continuar con ese vínculo, permanecer en ese vínculo, que se establezca cuando hay respeto, cuando hay tolerancia. Bueno, un montón de cosas. Entonces hablábamos de este inicio, ¿no? De cuando nos conocimos en las jornadas de 8M, en el Zoom, y de esa buena vibra que aparece en el primer encuentro. Después el tiempo irá acomodando los melones, como se dice vulgarmente, uh-huh. Pero digamos que el primer encuentro fue muy grato, seguimos en contacto, ella luego vino ya y se radicó aquí en el Calafate, y hoy me hablaba de un libro que yo amo profundamente y que resulta que a ella también, y aunque sea un autor varón, masculino, no en este caso Mujeres con todas las letras,
sí, es también un autor con todas las letras, y es Ernesto Sábato. Entonces ella me menciona el fragmento de este libro, y yo decidí traer, a modo de darle una sorpresita, de hacerle un mimo a través del programa, de traer el libro y leer ese parrafito para Rosana. Cuando yo traje el libro por dentro tenía, empecé a mirarlo. Vos te habrás dado cuenta que yo estaba hojeando el libro de atrás para adelante, que es algo que a mí me caracteriza mucho. Yo también lo hago. ¿Sí? Entonces empecé hojeando de atrás para adelante, buscando dónde está lo que quiero leer, dónde. Y en un determinado momento llego a una página donde me di cuenta que había un señalador. ¿Sí? Yo esto no lo preparé para venir acá. Yo traje el libro a último momento porque pensé en darle esa sorpresita a través de la radio. Pero vos fíjate el separador, la palabra que tiene. Amistad. Amistad, pero no solamente que diga amistad, sino que el señalador está puesto exactamente en la página donde está el fragmento que ella mencionó. Ni el amor ni los y que yo voy a leer precisamente, ¿no? Viste que yo... No hay casualidad. No, en absoluto, para nada. Porque si uno quisiera preparar las cosas de adrede, no salen. El señalador estaba dentro de la página 29 del libro La Resistencia de Ernesto Sábato, que yo lo traigo una y otra vez porque me parece... Es realmente una joya literaria, como hoy hablábamos del libro de Pavel Oyarzún Díaz, en otro plano, de otra manera, pero un libro muy valioso. Y en esta página dice: ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obras de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que de alguna manera poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta o a los capítulos de un mismo libro? Nunca supe si se los reconoce porque ya se los buscaba o se los busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino. Exacto. Bueno, es un fragmento bellísimo y resulta ser que estaba marcado sin que yo lo buscara y además con un señalador que dice amistad. Así que celebro nuestros encuentros, nuestra charla del día de hoy, que fue muy linda, y esta pequeña introducción en donde me he salido, no, mejor dicho, no fue una introducción porque no viene a cuento de lo que voy a leer, pero no quise pasarlo por alto, porque yo tengo a veces estos bloqueos en los que me olvido de determinadas cosas. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás, si no estoy en un error, fue el aniversario de casados de Cristina Piñán y de Hugo Gardés. Y el 8 de julio. El 8 de julio, exactamente. O sea, la semana pasada, el programa anterior. Uh-huh. Y yo sabía que al aire iba a saludar a Huguito, les iba a manifestar todo el amor y la admiración que les tengo. 51 años viviendo las vicisitudes de la vida, en donde entran un montón de cosas, ¿no? Entra todo lo lindo, todo lo maravilloso, y también entran las cosas que no son las más lindas y con las que uno... Entra la vida, Graciela. Entra la vida, 51 años, ¿no? Yo cuando suelo decir a veces que hablo con mis hijos o con mi mamá y hablo de algún evento que ocurrió y le digo, ma, estoy hablando de algo que pasó hace medio siglo, ¿viste? O sea... es fuerte, te estoy Suena hablando muy de algo que ocurrió hace medio siglo, ¿ma? Entonces, vos te das cuenta de eso, porque para ella, obviamente, yo soy su hija, sigo siendo como la nena, ¿entendés? Claro. A pesar de que sabe que soy una mujer de 64 años, para ella, que es mi mayor, sigue como no dándose cuenta de que su hija... que ha pasado hago el la tiempo. Broma de la sexagenaria y ahora me apropié de lo que dijo Eleonora, sexigenaria, me gusta mucho más. Y uno dice 50 años, 51 años de construir una familia, de criar hijos, de hoy poder disfrutar también de los nietos. Qué cosa maravillosa. Así que con una semana de retraso pido 1000 disculpas. Le mando un beso enorme a Huguito, que sabe que lo quiero mucho, y a vos ni hablar. Y obvio que brindamos para que sean muchos, pero muchos más.
Y perdón por mi olvido. No, por favor, pero bueno, ya que estamos, como estamos apenas a 2 horas un poco menos de iniciar un nuevo día, mañana nuestro hijo mayor cumple 45 años. Así que también son las cosas que nos trae la vida. Años, claro. La mía, la mayor, tiene 44, y cuando decís 44 años, por favor, o sea, no, hay cosas que escapan, el tiempo es tan veloz, por eso es tan importante el frenar, el disfrutar, el mirar al otro, el escuchar al otro, el acompañar, el estar presente, el no dejarnos que nuestro piloto automático nos lleve por la vida como si las cosas se hicieran por inercia. Hay tantas cosas, ¿no? Y tantos que nos quedamos en el camino por las razones que fueran, que no logramos concretar ese tiempo de vida juntos. Pero por lo menos, qué sé yo, en mi caso personal, y si tengo que mencionarlo, o sea, hay un matrimonio que llegó a un momento en el que hubo que ponerle fin, pero hay un ser humano con el que el fin no llegó ni llegará nunca, porque es un ser humano extraordinario, es el padre de mis hijos, tengo una relación maravillosa con él, y entonces creo que pasamos de tener la historia de amor de una pareja a ser dos adultos que se respetan y se quieren mucho. Fíjate que ahí vos dijiste una palabra que hoy la mencionamos antes del programa, ¿no? Cualquier vínculo tiene que tener como base el respeto. Después de ahí se pueden construir muchas cosas, buenas cosas, pero si no hay respeto... Respeto y tolerancia, ¿no? Claro. Las dos cosas, pero respeto por sobre todo. Creo que lo charlamos ya en más de una oportunidad, Cristina. Yo considero que uno de los valores más imprescindibles del ser humano es eso, tener respeto por el otro, respeto a la diversidad de opiniones, a que el otro no se convierta en mi enemigo si piensa distinto. Y volvemos hacia atrás en la conversación, ¿no? En las similitudes y en las diferencias. Claro, sin dudas. Y bueno, ahora entonces vamos a entrar en este espacio puntual de la lectura de una escritora que podríamos decir, si llegó un momento en el que su vida fue muy importante y pudo realizarse como ser humano en lo que deseaba, pero que no siempre fue todo igual. Voy a hablarles de alguien que cuando nació en el seno de una familia muy religiosa, pero además con una idea bastante cerrada, ¿no? Bastante, podríamos decir, de sus tiempos. Ella nació en Cerdeña, entre las montañas de Nuoro, una tierra tan áspera como las ideas que la gobernaban. Allí, a las niñas no se les enseñaba a imaginar un futuro, se las entrenaban para obedecer. Por ejemplo, a los 9 años, ella tuvo que abandonar la escuela. La educación, le dijeron, no era necesario para una mujer. Pero resulta ser que, a pesar de haber sido burlada, silenciada, despreciada, por cometer el error de haber nacido mujer, en esa época lo que ella deseaba era escribir, y era una época en la que escribir era privilegio de hombres. Pero ella fue muy osada y se atrevió a pensar, se atrevió a crear, a soñar. En cierto modo lo pagó caro, pero de allí entonces alzó las alas y no aceptó la sentencia familiar. O sea que en secreto ella siguió formándose, alimentando su mente con libros, alimentando su alma con palabras, lejos de las miradas de quienes la querían sumisa. De adolescente publicó su primer cuento en una revista. Para ella fue un triunfo íntimo, una chispa de libertad, pero para su pueblo fue un escándalo. Una mujer escribiendo, una mujer opinando, una mujer alzando la voz. Eso era intolerable. Los vecinos murmuraban, el cura la condenaba, desde el púlpito, es decir, la condenaba de manera pública, y hasta su propia familia le dio la espalda. ¿Por qué? Porque en esa época una mujer tenía que estar en casa, no en los libros. Pero ella no era una mujer común, era fuego disfrazado de silencio, y escribía de noche, cuando todos dormían, llenando el mundo de historias mientras el resto lo ignoraba.
con el tiempo se mudó a Roma junto a un hombre que marcó la diferencia. Ese hombre no fue un simple esposo, fue su cómplice, su refugio, su motor. Mientras el mundo lo juzgaba, una escritora y un hombre que la impulsaba. Vaya atrevimiento. Ellos respondían con determinación y silencio, porque cuando sabes a dónde vas, no necesitas gritar. Ella escribió sobre lo que conocía, mujeres que amaban y sufrían, hombres rotos por la vida, paisajes duros como su infancia. Su obra era íntima, visceral, poderosa, y un día el mundo, ese mismo que la ignoró, que la condenó, que la quiso invisible, tuvo que escucharla. Y en el año 1926, con una educación básica, esa pequeña mujer sarda y coraje infinito, ganó el Premio Nobel de Literatura. Y cuando subió a recibirlo, no lo hizo sola. A su lado estaba su esposo, no como sombra, no como figura decorativa, sino como lo que fue siempre, un hombre que supo amar sin miedo, sin ego y sin necesidad de dominar. Porque amar de verdad no es poseer, es acompañar, es levantar, es creer cuando nadie más lo hace. Y su mayor logro, podríamos decir, no fue exactamente el Nobel, sino que fue haber desafiado siglos de sumisión sin levantar la voz. Fue escribir historias hasta que el mundo no tuvo más opción que rendirse. Estoy hablando de Grazia Deleda. Exactamente, Grazia Deleda. Buscaba el nombre más arriba para pronunciar bien su apellido. Grazia Deleda, como les dije, no pidió permiso, tomó su lugar y al hacerlo le abrió la puerta a millones de mujeres que ya no querían pedirlo tampoco. No ganó con furia, ganó con carácter, y con cada página nos dejó una lección y una lección que no envejece. Como dice al final de este artículo, hay batallas que no se ganan con gritos, se ganan precisamente escribiendo, que es lo que ella sabía hacer e hizo. Bien, aquí tengo otro artículo donde precisamente habla que ella se destaca por ser una de las primeras mujeres en recibir el premio Nobel. De hecho fue la segunda en recibirla, pero fue la primera mujer italiana. Y en ese momento la Academia Sueca le entrega el premio Nobel destacando de su obra el naturalismo con el que ella expresaba la vida de su isla de Cerdeña, su isla natal, ya que a pesar que después de casarse se afincó en Roma y escribió toda su obra allí, nunca dejó de tratar los temas de Cerdeña, como se pueden ver en sus distintos libros. Uno de ellos se llama Los 12 cuentos de Cerdeña, que es una de sus obras más célebres, pero también evoca todo este tipo de historias en sus novelas. Son grandes obras que combinan un poco las tendencias que había en esa época, literariamente hablando, ¿no? Una época donde se practicaba en la literatura el verismo de Giovanni Verga y también el decadentismo de D'Annunzio, pero todo con una voz muy personal, es decir, realmente con voz propia, se podría decir, ¿no? Se convierte entonces en una gran escritora, merecedora de ese premio Nobel. Y si bien ahora, digamos que no es una de las más reconocidas ni de las más recordadas de la lista de premios, ¿no? Cuando uno habla del listado de premios Nobel, capaz que inmediatamente te vienen a la mente Gabriel García Márquez, te viene Vargas Llosa, te vienen un montón de autores, pero tal vez ella no es que salte en la primera y decir, ay sí, gracias Dalela, ella, bueno, pero se la está empezando a recuperar. En Italia puntualmente sí, ella es una escritora muy conocida y es muy popular. Y digamos que como escritora del siglo XIX, ¿no? Esta cosa que se va retomando depende del lugar y del momento, o también tiene mucho que ver con estos distintos programas educativos que a veces se van modificando y que a lo mejor al modificarse también van en busca de otros autores, ¿no? Claro. En muchas oportunidades se modifican y entonces se buscan otros giros dentro de tal vez historiadores diferentes si vamos a la historia, escritores diferentes en literatura, y entonces ahí que volver a ponerlos en valor también, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo voy a compartir con ustedes Tuvo 7 hijos. Sí. Grazia.
Y ahí leía que tiene un par algunos de sus trabajos también lo firmó con seudónimo. Sí. Ilia Design Ismail y Aman de la Rupé. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Pero no eran heterónimos. No, eran seudónimos nada más. Se ríe Dani. Hermosa mujer, estaba mirando una foto, bien italiana, mujer. ¿No? Bien muy italiana. Bien. Y les voy a leer un fragmento porque es un poco más largo de lo que yo transcribí, entonces va a ser un fragmento y ustedes lo pueden buscar y continuar y leerlo hasta el final. Lleva por título El jabatillo. Apenas abrió los ojos a la luz del día, el jabatillo vio los 3 colores más bonitos del mundo: el verde, el blanco, el rojo, sobre el fondo azul del cielo, del mar y de las montañas lejanas. Las cimas de los montes cercanos aparecían cándidas como nubes a la luz de la luna en medio del verde de las encinas. En torno al nido del jabatillo, el musgo florido teñía de un color rojizo los peñascos, las laderas, los recovecos de las piedras, como si todos los pastores y los bandidos que habían pasado por allí hubieran dejado extendidos sus jugones de escarlata e incluso algún resto de sangre. ¿Cómo no ser osados y prepotentes en semejante lugar? Cuando la joven puerca acabó de lamer y atusar a sus 7 pequeños enganchados en sus mamas duras como bellotas, el último en nacer, nuestro osado jabatillo, saciado y feliz, se lanzó al mundo, es decir, más allá del círculo de sombra de la encina bajo la cual había nacido. La madre le llamó con un gruñido desgarrador, pero el animalito volvió atrás solo cuando vio sobre la tierra soleada la figura de otro jabatillo con su gracioso rabo, su sombra. Pasaron un día y una noche. También los hermanitos se adelantaron hacia el sol y volvieron asustados por sus propias sombras. La puerca resquebrajó las últimas bellotas que quedaban entre el musgo, gruñendo para reclamar a los pequeños, y 6 de ellos, todos iguales, con el pelaje de rayas doradas y moradas como cintas de seda, acudieron corriendo, persiguiéndose y saltando los unos sobre los otros. El 7º, el que primero se había aventurado por el mundo, no volvió. La madre miró a su alrededor con sus ojos dulces y salvajes de párpados rojizos, gruñó mostrando sus colmillos cándidos como los picos de los montes, pero el jabatillo no respondió. Ya no volvió. Viajaba, palpitando, gruñendo, agitándose en vano, dentro de un cestillo de un pequeño pastor. Adiós, montaña que me viste nacer, olor de musgo, dulzura de libertad apenas saboreada como la leche materna. En el bruñido del prisionero vibraban todos los espasmos de la rebelión y la nostalgia y el desgarro de su larga reclusión bajo un cestillo puesto boca abajo. Era como para no deseárselo ni a nuestro peor enemigo. Pasan las horas y los días, y una pequeña mano, que parece cubierta por un guante oscuro de lo dura y sucia que está, introduce un tazón de leche bajo el cestillo, y 2 grandes ojos negros espían a través de los muros de la frágil prisión. Una vocecita benévola le habla al jabatillo. ¿Muerdes? Si no muerdes te saco. Si no, ahí te quedas. El prisionero osa gruñendo, sopla a través de los mimbres, pero su gruñido es amistoso, más aún suplicante, y la manita negra levanta el cestillo. El jabatillo abandona su cárcel titubeando y olfatea la tierra a su alrededor. Qué diferencia entre el mundo luminoso de la montaña y el pequeño mundo oscuro de esta cocina baja y desolada, en la que el niño, hermano del pastor, ha cerrado la puerta por precaución. El fogón está apagado. Dentro del horno, hacia donde el jabatillo dirige sus nuevas exploraciones,
se está secando un poco de cebada para el pan de la pobre familia. ¿No salen ya? No ensucies la cebada, no tenemos más. Y mi madre va a lavar la ropa de los prisioneros para poder salir adelante, y mi padre está en la cárcel, dijo el niño, inclinándose en la boca del horno. Como afectado por aquellas noticias, el jabatillo saltó afuera y sus pequeños ojos castaños, de párpados rojizos, se quedaron fijos en los grandes ojos negros del niño. Se comprendieron y desde aquel momento se quisieron como dos buenos hermanos. Durante días y días se les vio siempre juntos. El jabatillo olisqueaba los piececitos sucios de su amigo y el amigo le alisaba el pelo dorado y morado. Los días transcurrían serenos para los dos amigos. El jabatillo osaba en el patio rocoso que le recordaba a la montaña donde nació, y el niño se tumbaba al sol e imitaba el gruñido del animalito. Bien, este es un fragmento de este cuento que después sigue con otra historia, ¿no? Alguien que se lo quiere comprar para una niña de alta alcurnia que está pasando por un mal momento y que le encantaría tener ese jabatillo en su casa, y después, bueno, las necesidades de la familia se encuentran ahí en un cara a cara con la posibilidad de hacer dinero con ese animalito, y obviamente que el niño de ojos grandes no estaba dispuesto a esto. Por eso los invito a que lo busquen y que lo terminen de leer, porque me llevaría mucho más tiempo y no quiero hacer eso. Estaba buscando mientras vos leías unas palabras que dijo Grazia en ocasión del premio Nobel, y se definía a sí misma de esta forma: soy muy pequeña, ya sabes. Soy pequeña incluso en comparación con las mujeres sardas, que son muy pequeñas. Pero soy tan atrevida y valiente como un gigante, y no tengo miedo de las batallas intelectuales. Chiquita, pero muy bien plantada, ¿no? Muy bien plantada, porque no era que solamente la sociedad de su momento la cercenara, la apagara, la hiciera desaparecer como ser humano que quiere ir por el mundo haciendo lo que le gusta, sino que esa situación la vivía puertas adentro, ¿no? Esto lo hablamos mucho y en muchos programas, visto desde distintos enfoques, esta cuestión de no tener en tu entorno más cercano, que es el más importante, el acompañamiento, el apoyo, el estimular. Obviamente que todo lo que uno hace uno tiene que tratar de mejorarlo, sin ninguna duda, pero ya lo dice Julio Cortázar y todos sabemos a dónde llegó la figura de Julio Cortázar, y sin embargo para él, cuando su madre dudó de que sus escritos le pertenecieran, fue un dolor tremendo para él, tremendo. ¿Cuánto daño podemos hacer y cuántas posibilidades podemos precisamente cercenar cuando no aprendemos a escuchar, ¿no? Cuando no aprendemos a ver en profundidad? Eso lo hablábamos la vez pasada con Dani también, de la importancia de que quienes están cerca tuyo te acompañen, te alienten, te arenguen. Sí, así es. O sea, si no tenés el apoyo de tus cercanos, es difícil sentir las fuerzas para salir adelante. O sea, si ya no te apoyan tus cercanos, ¿quién te va a apoyar? Ese sería el pensamiento inicial, ¿no? Pero viste, en el caso de esta mujer, pura pasión. Sí. Y además con esa no quiero decir suerte porque esa no sería la expresión más correcta, sino con esa posibilidad de haber encontrado en su vida, en su camino, una persona que la acompañó en todo el sentido de la palabra. Maravilloso. Claro, creyó en ella. Creyó en ella. Claro. Fíjate que acá hay unas poquitas palabras de ella que dice: si tu hijo quiere ser escritor o poeta, desaconséjalo firmemente. Si continúa, amenázalo con desheredarlo. Más allá de estas pruebas, si resiste,
comienza a agradecer a Dios por haberte dado un hijo inspirado, diferente a los demás. Grazia Deledda. Maravilloso. Sí. Y entonces por aquí pasaba Grazia Deledda, escritora italiana que nació un 27 de septiembre del año 1871 en Nuoro, Italia, y que falleció en Roma el 15 de agosto de 1936. El tema que vamos a escuchar a continuación no tiene que ver exactamente con esta historia, pero buscando una canción italiana, encontré esta que es, uno ni bien la escucha sabe a qué pertenece a una serie muy conocida que es La Casa de Papel, y me gustó tanto, sobre todo la versión que vamos a compartir ahora, que comienzan cantándola muy suavemente los dos personajes centrales de la serie. Empiezan ellos, están en un lugar donde se tienen que despedir y en un ambiente que se crea entre dos hombres que se están desnudando el alma en ese momento, lo cantan con una emoción. Es hermosa ver esa imagen, esa escena. Y después la continúa, quiero creer que es así, si yo estoy en un error después lo voy a hacer en mi fe de ratas como es habitual, porque una de las versiones de este tema que lleva por título Bella Ciao es Manu Pilas. Creo que parte del tema que vamos a escuchar está interpretado por él, porque en realidad yo no lo tomé como el tema de que podamos buscar en YouTube, sino que lo tomé como una escena propia de la serie. Así que si estoy en un error y ustedes pueden sacarme de ello, vos, Dani, que conocés mucho de la cuestión, yo acepto tu observación con mucho agrado. Pero la canción me parece bellísima. Así que por eso les digo que es bueno que nos escuchen en vivo, porque después por YouTube pueden volver a escuchar el programa, pero no escuchan la musiquita. Así que ahí vamos entonces con este hermoso tema titulado Bella Ciao. Estás escuchando a Graciela Sallefranque en Letras Esteparias Radio. Hasta las 23 por la 88.5. Ese bellísimo tema de fondo que está sonando se llama Habitante Austral, lo interpreta Juan Ebracalenti, obviamente que con la letra es más bello aún, pero es una de los tantos temas que él generosamente me brindó al inicio de este programa, el año pasado, cuando estábamos comenzando con la producción, con toda la parte artística. Y les quiero contar por ahí aquellos que a lo mejor estén viajando para Río Gallegos, que Juan Ebracalenti con Guajardo, recordame el nombre por favor porque se me escapa. Juanes, Guajardo. Bien, con otros dos intérpretes más están haciendo una presentación muy pero muy importante, ¿sabés dónde? ¿En dónde? En el Teatro Gran Cabral. ¡Ay, qué bueno! En el Teatro Gran Cabral, el teatro recientemente inaugurado por nuestro querido amigo Andrés Fernández Cabral. Allí está Juan Ebracalenti. Y vos viste que a uno le da mucha alegría cuando todas esas personas que vos aprendés a querer y admirar están conectadas la una con la otra, ¿no? Eduardo. Bien. Eduardo Guajardo, ahí está, me estoy ahogando, así que le doy a usted el micrófono. Bueno, Graciela ya anticipó el martes pasado que nos vamos a tomar unos días de vacaciones, sobre todo para darles un descanso a ustedes, a los oyentes. Y bueno, estamos ya terminando el programa de hoy y voy a compartirles un pequeño poema que nos mandó Hugo, de Carmelo Iribarren, y dice así: no sucede nada, no temas,
solo es el tiempo. Nos ha pasado como una exhalación y hemos tenido que arrimarnos un poco al arcén. Pero ya contábamos con eso. Mira, la noche, allí enfrente esperando, aún está lejos. Ven, salgamos afuera. Todavía nos queda mucho atardecer. Carmelo Iribarren. Y nos adjunta una serie de fotos hermosas de atardeceres. Atardeceres muy sureños, la mayoría de ellos. Y agrega que con estas imágenes, dice Hugo, con esto acompañamos el descanso de Letras Esteparias Radio. Agradecimos mucho, mucho, mucho las palabras, el poema y las imágenes. Vos tendrías que haber avisado, Huguito, que ibas a mandar este trabajo, perdón, porque me ahogué y estoy todavía ahí con la garganta obturada. Porque tendríamos que haber traído un babero para Cris, en este caso. Qué mal terminar el programa así, toda ahogada, por favor. Bien, Cristina les decía que el próximo martes, que es 22, y el siguiente martes 29, no vamos a salir al aire. No es porque nos hayan echado, ya firmamos contrato, así que ya no nos pueden mover, pero decidimos entonces hacer un pequeño parate, también en función de que terminamos la lectura de un libro y tenemos que pensar con qué vamos a volver, y entonces darnos este tiempo para preparar nuestra nueva etapa. Vamos a decir que sería la segunda parte de la segunda temporada. Uh-huh. Y que va a ser un placer volver el día 29, así como se dice vulgarmente, con renovados bríos. qué bien que suena, ¿no? Con renovados bríos. Y van a descansar un poquito de nosotros, pero nos pueden seguir por las redes porque vamos a ir compartiendo distintas cosas en estas 2 semanas. No nos podemos tomar vacaciones por completo porque la literatura nos atraviesa todo el tiempo y siempre hay cosas que queremos compartir. Sí, porque nunca nos alcanza el tiempo. Nunca. Pero hoy hemos llegado bastante bien, no nos podemos quejar. Así que para poder cerrar nuestro programa del día de hoy, vamos a hacer un sorteíto, ¿sí? Sí. Vamos a sortear para que otra seguidora, otro seguidor, en este caso puede ser hombre o mujer, no hay ninguna cuestión de sexos aquí, para que puedan tener, entonces, obtener como premio una sesión de masajes, ¿sí? Maravillosa, de masajes para el bienestar y la salud. Uh-huh. Cualquier cosa que ustedes quieran consultar, que quieran reservar turnos, es decir, hoy de repente por ahí no se lo ganan, pero dice, che, qué bien que me vendría a mí esto. Anoten, 11 63 75 25 35. Repito, 11 63 75 25 35. Ese es el teléfono de Cristian Lazo, un excelente profesional que ustedes pueden consultar, organizar, coordinar y de esa manera hacerle un mimo necesario al cuerpo, que como digo siempre no es solamente una cuestión de mimo. Hay una respuesta en el cuerpo y en la salud cuando se trabajan los puntos exactos del cuerpo, ¿no? O sea, así es. Entonces es mucho más allá de decir simplemente, voy a masaje. No, vas en realidad a tener una sesión que va a tener un impacto directo sobre tu salud, y es muy importante. Ya se lo han ganado en 4 ocasiones distintos seguidores del programa. Ustedes saben que la modalidad es que todos ustedes participaron y los que no fueron saliendo hasta ahora yo los sigo teniendo dentro del sorteo. Nos siguen en Instagram, letras.esteparia.radio. La única condición es que allí sigan la página, ¿sí?, de Masajes para el Bienestar y la Salud, y que etiqueten o arroben, como se dice, a 2 amigas o a todas las amigas que quieran. Ya pasó Raquel Fernández, que me decía que fue maravilloso, Alex Kass, que ganó su sesión y se lo regaló a su mamá y su madre estaba feliz de la vida. Bueno,
Ya fueron 4, vamos por la quinta. Bueno, y como nosotros no podemos participar, no tal vez podemos. alguna o alguno de los que van a ser sorteados próximamente, por ahí nos lo regala a nosotros. También, por ahí dicen, yo no quiero ir a una sesión de masajes, anda vos, y nosotros no vamos a decir que no. Bien, entonces, por allí vamos a escuchar de fondo la clásica musiquita que inicia que vamos a mover el bolillero, y mi compañera va a ser quien va a sacar el papelito. Yo voy a revolver bien esto. Muy bien, Cristina, haga lo suyo. Señor Dani López, usted es el fiscalizador. Es como Prato Murphy era el de sí, mi domingo. Sí. Lucas Benjamín. El documento termina en 565. Y acá tiene una aclaración que yo no entiendo. Bien, porque él tiene 2 apellidos. Lucas Benjamín Segura Báez, yo puse después entre paréntesis, Lucas. Nos visitó la semana pasada. Perfecto. Es el responsable de una serie de podcasts que se emiten a través de Radio Municipal de la 88.5. Y me da mucha alegría porque él en realidad quería ganarse esto, pero no para él, sino porque su mamá y su papá cumplían años. Y entonces dijo, me gustaría regalarle una sesión a mis papás. Así que, Lucas, vas a tener que elegir ahora, el sorteo lo vas a tener que hacer vos, ¿sí? ¿A quién de los dos? Y si no, van los dos, y entonces uno va con su premio ganado y el otro aporta la monedilla, y entonces hacemos masajes para 2. ¿Te parece? Claro. Bueno, si estás escuchando, muchas, pero muchas felicitaciones. A disfrutar de esto, Lucas. A regalárselo entonces a tus papis, y cuando retomemos nuestra labor de los días martes, continuaremos, mejor dicho, ¿no? Con este lindo hábito de regalarle a los oyentes algo para que disfruten. Uno que regala cosas, pero que debería ser un programa extra para los regalos, porque tiene un segmento bien digamos, detallado. 3 horas de programación, está buenísimo, los sábados a la mañana con unas pilas tremendas. Estuvo como conductor del concierto que se realizó el día sábado en el Centro Cultural, nuestro compañero Diego Brunet. Lo hizo realmente con mucha altura. Estaba nervioso, y por ahí en un principio se notaba, porque yo le dije, con la manito metida en el bolsillo, y yo tenía ganas de tirarte algo desde la butaca y decir, saca la mano del bolsillo. Pero lógicamente cuando uno está un poco tenso, siempre busca apoyatura física en algo, lo que sea, una lapicera, un lápiz, una hoja. Y entonces, bueno, él tenía el micrófono en la mano, el papel para ir leyendo lo que tenía que decir, y su mano en el bolsillo era la forma de, por acá relajamos. Eso sabes bien que es una broma, Diego. Tu trabajo fue impecable. Bueno, el concierto fue un lujo. No hablamos de eso hoy, pero realmente fue un lujo. El sábado nosotros teníamos otro compromiso previo, pero bueno, después uno de los participantes me mandó la forma, digamos, de cómo poder... El programa. Para poder verlo. Claro. Y realmente me tomé mi tiempo... muy bueno el concierto, bueno el concierto, bellísimo, muy bueno el realmente nos sentíamos, viste, cuando vos sentís ese orgullo de pertenencia, y eso es decir, esto que se hace a nivel cultural se hace en mi ciudad, como esa canción que uno canta cuando va a la fiesta del lago, ¿no? En mi ciudad, pedazo de Patagonia que quiero más, algo así, un orgullo de pertenencia, de ver esos grandes artistas. Lo decíamos después con Alberto, con Fernanda, con David y su esposa, que después de salir del concierto fuimos a hacer un pequeño encuentro en otra parte, que terminó siendo bastante jolgorio, le diría, porque ahí resultó ser que el director de esta radio, junto con su compañero, hacen una presentación musical con karaoke incluido. Y no sabes, qué sé yo, nos hizo mover hasta las cejas. La hemos pasado brutal. Veníamos del concierto donde Astor Piazzolla era uno de los artistas que estaban dentro de las composiciones, bellísimo.
Y después terminamos bailando todo lo que se te ocurra, Muy bien. cantando todo. Muy bien. Nos fuimos de un lado al otro, pero la pasamos muy bien en ambos lados. Y muy, muy, muy felices, muy contentos y muy orgullosos de este trabajo. Se lo dijimos personalmente a quien fuera el secretario de Cultura, que hoy es uno de nuestros concejales, y a Roque, que trabajan de una manera tan, pero tan con el alma. Yo digo que le ponen el corazón a las cosas. Además de que vos lo ves a Fran que corre para aquí, para allá, porque él está atento al micrófono, al sonido, a la luz, a esto, al otro. Pero estamos, y lo tenemos que decir, estamos muy orgullosos de esta gente que tenemos en el ámbito de cultura, porque hacen muchísimas cosas y porque nos permiten a nosotros, los que vivimos aquí, hacer disfrutar. muchísimas cosas, claro. Hacer muchas cosas y disfrutarla. ¿Sí? Así que bueno, nuestras felicitaciones para todos, nuestros saludos para todos, especialmente para ustedes, nuestros oyentes, para todos los que han mandado sus mensajitos, para los que nos acompañan siempre, y no se olviden, pueden encontrar mañana seguramente el programa subido a YouTube. Les recordamos qué día vamos a estar, qué martes estamos de vuelta al aire. Es martes, es el primer martes de agosto, pero no me fijé en 30 días trae noviembre, bueno, con abril, primer martes de agosto. 31, 30. Después de la ronda de lectura del domingo, el martes siguiente estamos. En realidad creo que no vamos a tener ronda de lecturas el primer ¿Por la feria? domingo, porque está la feria del libro y tal vez nosotros pasemos la fecha para hacerla dentro del marco de la feria. Martes 5 de agosto. Martes 5 de agosto, Perfecto. Gracias Dani. Martes 5 de agosto, entonces ustedes nuevamente, después que escuchan a Dani López con luz, cámara, radio, se quedan ahí un ratito, se preparan un cafecito, se preparan algo para tomar o para comer y siguen, no se despegan de la 88.5 Radio Municipal El Calafate, porque ahí seguimos nosotros. 10 años la radio acompañándote y brindándote la mejor programación que se puede brindar en este momento, con toda una grilla fantástica, con un montón de propuestas que son una mejor que otra. Y en vivo, que no es poca y cosa. para recordarles a quienes de repente ayer se hayan perdido el programa Problemas Todos los Días, que conducen Sergio Ruiz y Ángel Bosolo, el rufián y el bambino y el rufián melancólico, como ellos se llaman, se denominan. Ayer han hecho una entrevista espectacular. Es decir, que si tienen formas de buscar el programa en YouTube, van a escuchar a un profesional que ha hecho una entrevista realmente que no tiene desperdicio. Me lo decía Cristina hoy a primera hora, cuando recién llegamos a la radio. Una hora muy bien invertida, porque es un compilado, digamos, de todos los pasos por los que ha pasado la justicia en este país hasta llegar el día de hoy, con muchas puntualizaciones, pero no digamos, no explicaciones doctorales complicadas, sino claro, como para que todos, aún los más legos, como se dice, pudiéramos entenderlo. Y realmente creo que cerca de 50 minutos más o menos duró la entrevista telefónica, muy buena, muy buena. Con Eduardo Barcesat, ese es el nombre, y entonces pueden volver a escuchar el programa en YouTube y poder disfrutar como lo hicimos nosotros. Uh-huh. Bien, allí de fondo está sonando Almafuerte, Saibo, nuestro tema que nos despide, y nos tenemos que despedir. Creo que Dani lo puso para... Che, ¿se van a ir? Claro. ¿O se piensan quedar? No, Dani, ya nos estamos yendo. Gente linda del Calafate, de Santa Cruz, del país y de todos los lugares donde nos puedan escuchar, les agradecemos la compañía. Nos reencontramos entonces el martes 5 de agosto. No se olviden de tomar la caña con ruda, el primero. Así están súper sanitos y pueden seguir escuchando todos los días. Y esas actividades tan lindas. Y como siempre, nos vamos a ir diciéndoles que estaremos a salvo siempre que podamos leer. Buenas noches.